universitario Rafael Quiroz, experto en economía y petróleo. Además, es profesor justamente en la UCB de esta materia de petróleo. Recuperación petrolera en Venezuela, ¿es posible? Se han realizado en estos días reuniones de los países, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, y algunos medios de comunicación en materia económica decían que hay signos positivos en el mercado. ¿A qué se refieren con esto? Bueno, en términos generales de lo que llamamos nosotros el mercado mundial de los hidrocarburos, hay signos bastante interesantes de recuperación. De hecho, ha estado recuperándose durante este primer semestre, que finaliza hoy el consumo petrolero y la demanda de petróleo. Y eso es tan así que los precios marcadores han estado en un nivel bastante interesante. No solamente los precios marcadores, los precios también de realización de mercado y de venta han estado bastante elevados, o por lo menos elevados. En el caso del Brent del norte, ayer, antier, estuvo sobre los $77 el barril. El West Texas Intermedia estuvo en 74, 73, 74. La sexta OPEP estuvo en 70. O sea que hay buenos precios, y la OPEP, precisamente, que se reúne mañana, tiene que ser muy cuidadosa en esto, porque a los productores no nos conviene tampoco precios muy altos. Claro. Esto es bueno decirlo, porque todo el mundo cree que porque se aumentan los precios en forma constante y permanente, entonces los grandes beneficiarios vamos a ser los países productores de petróleo. Por supuesto que lo somos directamente. El problema es que a mayores precios se incita más a las compañías transnacionales a explotar más petróleo y a bombear más barriles. Y entonces eso va a tener la tendencia a saturar la oferta petrolera, y por consiguiente viene una caída de los precios. Mañana la OPEP precisamente debería estar ratificando un aumento en la producción de 500.000 barriles. Ese aumento está dentro de los planes que hizo la OPEP hace 4 meses, en este trimestre, mayo, junio y julio, poder reducir el recorte de producción. Cuando la OPEP reduce el recorte de producción, que fue el que aprobó el año pasado y ratificó a principios de este año, quiere decir que está aumentando la producción en 500.000 barriles. Y yo creo que esto va a ser sano para el mercado. La OPEP ha jugado un papel muy interesante, donde ha demostrado no solamente de ser unos simples productores, un grupo de productores de petróleo, sobre todo la OPEP Plus, sino que también ha actuado como mediador y como moderador del mercado entre la oferta y la demanda. Ahora bien, profesor, ese es el punto donde viene el mejor precio del petróleo. Profesor, sabemos que además es un mercado sensible a los acontecimientos que ocurren en el mundo. Además de este optimismo de la OPEC, pues también hay nerviosismo por el tema de la variante Delta del COVID-19. ¿Cómo podría influir esto en el mercado? Pues nuevamente aumentaron las restricciones de vuelos en el mundo y hay gran preocupación, sobre todo al otro lado. Pero bien conocemos que las situaciones que se producen en un lugar del mundo luego terminan expandiéndose. Se habla de que es un virus que se propaga de una forma mucho más rápida y ha llevado a que países como Israel vuelvan a tener restricciones, por ejemplo. Sí. No, sin duda que la pandemia hizo estragos no solamente a nivel de la población mundial, sino a nivel del mercado petrolero. Claro. Por primera vez el petróleo, el marzo del año pasado, tuvo una caída de producción inusitada. Un récord histórico, ¿no? Sin precedentes, récord histórico, exactamente, de una reducción de 30 millones de barriles, la producción, el consumo y la producción mundial de petróleo. Nunca, como yo desde 1859, cuando se perforó el primer petróleo en Pensilvania, en los Estados Unidos, nunca el petróleo había tenido una caída, no solamente en el consumo, sino también en la producción de petróleo. Entonces, sin duda que la pandemia estremeció el mercado como tal, y por supuesto afectó directamente a los productores y a los consumidores de petróleo en ambos bandos, porque por supuesto hizo caer la economía mundial en una recesión, y no olvidemos que economía y petróleo, eso es una especie de bisagra, es una especie de binomio,
que van tomados de la mano y que la economía afecta al petróleo, el petróleo afecta a la economía, porque hoy es una ecuación bastante interesante. Y bueno, y eso llevó también a otro récord histórico dentro de la historia del petróleo, que fue los precios del petróleo. Cayeron al más mínimo nivel. En el caso de West Texas se estuvo cotizando en el 12 de abril o 9 de abril del año pasado en menos $37, menos $37 el barril. Fue el único petróleo o el único crudo que se cotizó por debajo de los 30, por debajo de cero, pero aún así, por supuesto, vale eso como ejemplo para referencia histórica, ¿no? Ahora yo le pregunto por el caso Venezuela. El ministro de Petróleos de Venezuela pues ha dicho que para finales de este año 2021 la producción petrolera en nuestro país se va a cuadriplicar y que veremos además hechos positivos, como que no habrá cola para surtir de combustible, que es una, digamos, de los grandes problemas que hoy hay en Venezuela y una de las grandes demandas de la población. ¿Cuál es su visión respecto a ello? Bueno, cuando el ministro habla en esos términos, por supuesto, deja ver su profunda ignorancia en el tema petrolero. ¿No es posible una recuperación? No, es posible una recuperación. Se ha estado recuperando la producción petrolera. El año pasado, cuando asumió Aníbal Chávez la presidencia de PDVSA, estaba en 354.000 o 345.000 barriles. Bueno, y ha logrado llevarla ligeramente sobre los 600, o sea, tuvo una recuperación de 240, 250.000 barriles. El hecho de que haya estancado la caída de la producción que venía desde el 2004, venía en caída, y haya podido estancarla ya por sí, eso es meritorio. Pero no solamente la estancó, sino que logró levantarla muy moderadamente. Entonces, porque usted asegura que es desconocimiento que diga que puede haber una mejora para finales del 2021. Por supuesto, él propone para finales de año un aumento de producción de 1.500.000 barriles. Con inversión extranjera, asegurado. Con inversión extranjera y nacional, con nuestra inversión extraplanetaria. La inversión es lo de menos, diríamos. Es importante, por supuesto, pero el problema de PDVSA, el problema de la industria petrolera no es un problema solo de inversión, no es un problema de músculo financiero, es un problema estructural. Y entonces, nunca en la historia del petróleo en Venezuela se ha aumentado la producción interanual, un incremento interanual en la tasa de crecimiento de 1 millón de barriles. Entonces, para él aumentar de aquí a diciembre el 1,5 millones de barriles, ¿qué se requiere? Necesita 1 millón de barriles. Y 1 millón de barriles no es posible. No, lo máximo que lo hemos logrado nosotros producir, viendo la serie histórica graficada, es en 1971 con respecto al 70 y el 2004 con respecto al 2003. En esas dos ocasiones, que son las referencias pico de producción petrolera en toda su historia, fue de 465.000 barriles la primera, estamos hablando de 460.000 barriles diarios la primera y de 430.000 barriles diarios la segunda. Esos fueron los mejores momentos, más florecientes, de mayor auge, apoteósicos de la industria petrolera venezolana. ¿Cómo va en estos momentos precisamente que no son apoteósicos, que no son gloriosos, sino que son penosos, que son momentos prácticamente de estrangulamiento de la industria petrolera? Va a aumentar, va a duplicar lo que fueron las referencias históricas de pico de producción o incremento de producción petrolera. Bien, debemos irnos a una pausa. Al regreso vamos a estar ampliando este tema para contrastar su postura en referencia a las palabras del ministro Tarek El Aissami en una entrevista que concedió hace tan solo días a la agencia Bloomberg, donde habló del tema de la reconstrucción de la industria petrolera con inversión extranjera y participación en la faja petrolífera del Orinoco, las reservas más grandes de petróleo extrapesado en el mundo. Nosotros nos vamos a una pausa. Primera página en nuestra etiqueta, participe, sus preguntas al regreso, no se aparten. Primera página, 8:02 de la mañana, seguimos conversando con el profesor en Economía y Petróleo, Rafael Quiroz. Antes de la pausa estábamos hablando de las declaraciones ofrecidas por Tarek El Aissami, el ministro
de Petróleo de Venezuela, presidente además de PDVSA, él aseguraba de que para finales de este año se iba a presenciar un incremento y una recuperación de la industria petrolera con inversión extranjera, y también mencionaba algo que es un deseo y un anhelo de todos los venezolanos, que es el fin de las colas para surtir combustible. Él aseguraba que para finales de este mes, entre julio, pues no íbamos a tener colas de gasolina. Sí. Bueno, ratifico lo que dije antes. El ministro, con estas afirmaciones un tanto ligeras e irresponsables, lo que reafirma es su ignorancia en el tema petrolero. La única forma de que él pueda terminar con las colas innumerables, permanentes, que hay en las 1.475 estaciones de servicio distribuidas o repartidas en todo lo largo y ancho de Venezuela, la única forma es que prohíba las colas en las estaciones de servicio, o sea, que militaricen las estaciones de servicio y simplemente las prohíban, pero de lo contrario estamos a finales de junio y todavía están va a seguir colas. habiendo por lo siguiente, porque simplemente hay escasez de gasolina. Nuestras refinerías no están refinando toda la cantidad de crudo que se requiere para producir gasolina. Entonces, por lo tanto, hay una escasez. Además es extrapesado. Así es, la escasez de gasolina, como las colas en las estaciones de servicio, llegaron para quedarse. Y eso no se va a resolver hasta tanto y no se recupere no solamente la capacidad de producción de petróleo en Venezuela, sino también la capacidad instalada de refinación en nuestro parque refinador, que, como todos sabemos, consta de 6 refinerías. Entonces, eso es imposible. Eso queda en la imaginación del ministro, y bueno, y la imaginación da para lucubraciones y para cosas fantasiosas. ¿Qué se requiere para que se acaben esas colas de gasolina? Lo que se requiere es que del 1.300.000 barriles diarios de refinación, que es la capacidad que tienen nuestras refinerías, llegue por lo menos a refinar el 30%, o sea, que se llegue a refinar 300.000 o 350.000 barriles. Con 250.000 incluso, que es la demanda del mercado interno en cuanto a combustible se refiere, con 250.000 estaría solucionado el problema del desabastecimiento de combustibles en el país. Estamos hablando no solamente de gasolina, de fuel oil también, de gasoil, jet fuel, todo lo que son derivados en términos de combustible. Profesor, vamos a hacer ahora las preguntas de la audiencia, los comentarios que ustedes nos están haciendo con la etiqueta Primera Página. Iniciamos de inmediato con el comentario que le realiza Juan Carlos Valerón. Primera Página, ¿en qué beneficiaría al país un aumento en los precios del petróleo si el lunes un invitado al programa dijo que en estos momentos Venezuela no produce una gota de petróleo, citando al presidente Maduro? No, eso es totalmente falso. Sí, sí produce. Entonces, lo que dice el presidente Maduro contradice lo que dice el ministro. ¿Estamos produciendo o no estamos produciendo? No, claro que estamos produciendo. La producción en estos momentos se encuentra en 615.000. Otra mentira de Maduro es que en agosto dijo, lo ha dicho varias veces, que desde agosto del año pasado o el año antepasado, Venezuela no recibe un centavo por concepto de exportaciones. ¿Pero cómo es eso? Nosotros estamos produciendo 615.000 y esos 615.000 escasamente estamos consumiendo 30.000, 40.000 entre ¿Y entonces a dónde se dirige el resto? Pero por eso, entonces hay no menos de 500.000 barriles que se están exportando. Claro que sí. ¿De dónde está sacando, de qué ingresos está sacando el gobierno para ejecutar el presupuesto de gastos del gobierno? Pues? ¿De dónde está sacando ese dinero? ¿Qué? ¿La venta de lechugas o de repollo o vendiendo zapatos? ¿O qué? Ha sido de las exportaciones petroleras. Las exportaciones petroleras siguen mandando en lo que es la ejecución del presupuesto nacional. Que no les alcance para todo el carnaval que ellos estaban acostumbrados a hacer, sobre todo en los primeros 10 años de gobierno chavista, es otra cosa, que no les alcance ya en este momento, pero ha sido el ingreso nacional, hoy por hoy, lo que el Estado recibe o percibe por las exportaciones, viene de cada $100, 96 dólares, de cada 100
es producto de exportaciones petroleras, aún en las circunstancias dramáticas en que se encuentra la industria petrolera. Que por cierto, su primer invitado en la mañana, acá un diputado, dijo nos aseguraba del daño de las sanciones a la industria petrolera, que era el imperio. Que el estrangulamiento de la producción petrolera, el estrangulamiento de la industria petrolera era producto del imperio norteamericano. Pero este señor no sabe lo que dice. El estrangulamiento de la industria petrolera viene producto de una era que arrancó hace 22 años y muy específicamente a partir del 2004, cuando empezó la caída de la producción petrolera. Antes de las sanciones. Pero muchísimo antes de las sanciones. Las sanciones empezaron en enero del año antepasado. Y la caída de la producción petrolera empezó en el año 2004. Una caída ininterrumpida hasta nuestros días. Y la caída también de la refinación empezó desde hace 7 años. En el Táchira tenemos 5 o 6 años. Es uno de los estados más golpeados por el tema del Estamos hablando de los estados fronterizos, por supuesto, más golpeados. Claro. Pero esa escasez de gasolina en los estados andinos es anterior al problema en el Táchira, pero hace 5 o 6 años. Entonces lo que pasa es que ha tratado de adaptarse un discurso doméstico a conveniencia con algunas categorías y algunos códigos como sanciones, como bloqueo, etcétera, etcétera, y producto del imperio a todo lo que ha sido la tragedia en Venezuela, que se basa fundamentalmente en lo que es la industria petrolera nacional. ¿Qué bloqueo estamos hablando? Pero de alguna forma las sanciones sí influyen en esa caída. Yo no dudo que las sanciones hayan alimentado, hayan reforzado un poco la mala conducta y la mala gerencia de petróleo en Venezuela. Pero no podemos achacársela única y exclusivamente a ellos. Repito, eso alimentó. Hay más o menos un dicho muy popular acá en Venezuela, por lo menos en los Andes lo oigo mucho, que dice, el niño que es llorón y la mamá que lo pellizca, sí, bueno, se vuelve un lloriqueo interminable. Entonces, el problema es ese, un gobierno que es incapaz, incompetente a todas luces para manejar la industria petrolera, bueno, y aparte de eso, pues vienen los efectos secundarios, terciarios, las sanciones, bueno, pues la cuestión, por supuesto, se hace aún peor. Pero otra categoría que manejan equivocadamente son el bloqueo. ¿Cuál bloqueo? La mayoría no, toda esa proliferación que hay de bodegones en la capital de la República y en las capitales de los estados, es de productos importados. Importados todos. Señores, entonces... De Estados Unidos, además, en su gran mayoría. De Estados Unidos, entonces, ¿de qué bloqueo estamos hablando? Todas las bombas lacrimógenas que traen aquí no se producen afuera, en Europa, que es de donde se han importado. Las medicinas vienen de afuera, entonces, ¿qué bloqueo estamos hablando? 70 vehículos, 70 camionetas de último modelo, blindadas, que se trajeron importadas, como dijo el gobernador de Carabobo. Entonces, ¿de qué bloqueo estamos hablando, señores? Todas, hoy por hoy, las importaciones rigen prácticamente el mercado interno venezolano. Entonces, ¿dónde están los bloqueos? El bloqueo, conocemos y sabemos en materia internacional o de comercio internacional, es cuando un país no entra ni sale absolutamente nada. ¿Por qué? Precisamente porque está bloqueado, pues. Pero en Venezuela no ese es el caso, precisamente. Bien. Y es interesante resaltar lo siguiente, que en toda la historia del petróleo en Venezuela, nunca la industria petrolera venezolana había estado tan pésimamente mal manejada como en estos últimos 20 años. Bien, profesor, ya se nos agota el tiempo. Ya para finalizar quisiera solo leer una pregunta más. Agradezco por favor que sea breve, aunque entiendo que desea explicar con argumentos sus respuestas. El señor Luis Maestre le dice, profesor Quiro, desde el 2016, más del 90% del presupuesto nacional se financia con el impuesto sobre la renta, asegura Luis Maestre. ¿No sería bueno una política que lo poco que entra por renta petrolera sea destinado a la recuperación de la industria? Había otra pregunta que decía, ¿no es mejor recuperar la industria y realizar acá el proceso de refinación a que comprar gasolina importada?
Sí, el problema es que tenemos que recurrir a la importación de gasolina importada porque resulta que no hay forma de cómo levantar la producción, o mejor dicho, la refinación del petróleo. La cantidad que estamos refinando ahorita no pasa de 95.000 barriles diarios y eso no abastece el mercado doméstico, o mejor dicho, el parque nacional automotor que tenemos. Entonces hay que recurrir a las importaciones de gasolina. Ahora, el impuesto sobre la renta, ojo, contribuye, por supuesto, siempre ha contribuido, pero es el petróleo el que sigue marcando la pauta. Nos guste o no nos gusta aceptarlo, queramos o no queramos aceptarlo, es el petróleo. Y sobre el petróleo, sobre esas ruinas que nos van a dejar todos estos 20 años, en cuanto a la industria petrolera, sobre esas ruinas es que vamos a reconstruir no solamente la industria petrolera, sino el país también. Es de allí, no es precisamente, y me disculpan por supuesto los agricultores en este sentido, no es precisamente de la producción de hongos y champiñones en el piedemonte andino. Que también es necesario, pero no también es necesario, por supuesto, y no va a ningún desprecio, pero eso, ¿qué significa eso en términos de exportación? Pues nosotros producimos, ¿qué exportamos? Zapatos, nosotros, vehículos, aviones, ¿qué es lo que exportamos? Petróleo es lo único que exportamos hoy por hoy. Entonces, si no tenemos referencia clara en que el país va a reconstruirse, es desde esa industria petrolera fracasada y estrangulada, no hay otra forma. Pues no, nosotros en 145 años no fuimos capaces de poder invertir en economías alternas, ni tampoco diversificar la economía, ni mucho menos. Entonces, no hubo cómo desarrollar una economía por encima de la economía petrolera, que por lo demás fue la economía y la estructura de la economía petrolera, fue la estructura que se tragó las demás economías incipientes que han podido surgir, pero debido a la bonanza petrolera se impuso el petróleo y ha reinado hasta ahora en estos momentos y por unas cuantas décadas más. Profesor Quiroz, agradecemos su punto de vista, sus opiniones y su balance como profesor de economía y experto en economía y petróleo. Nosotros nos vamos a una pausa, al regreso toda la información.